¿Qué tal, chicos de décimo? Entonces vamos a continuar con la segunda clase de esta semana y que es referente a la clase número 4 de su libro de la lección número 2. Esta clase 4 nos habla del valor de la tangente. Veamos entonces lo que nos conduce el libro, ¿no? Bueno, la semana pasada y todos esos días hemos estado viendo lo que es las funciones trigonométricas o los valores de las funciones trigonométricas sobre el círculo unitario. Y hasta ahorita lo que hemos analizado es básicamente tanto para seno como para coseno. Pero también nosotros podemos determinar el valor de la tangente aplicando lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración que aparece en nuestro libro, que espero nosotros entendamos lo que es la demostración porque esto usted lo va a aplicar el próximo año en la parte de cálculo. Entonces fíjense bien, nos dice el libro que sea y igual a mx, vean que esto que está aquí es, pues es una función lineal o una recta, o la gráfica de una recta, de la ecuación de la recta OP. Este es el símbolo de recta, ¿no? OP. Entonces, me dice a mí que yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo una recta aquí, que es la recta OP, que es esto que estoy marcando aquí en rojo. Corta, evidentemente, el círculo unitario en un punto. Ese punto tiene coordenadas, como ya sabemos, x, y, en este caso coseno de teta, seno de teta, ¿no? Y acá, exterior a este círculo unitario, tenemos esta recta. Y esta recta, como pueden ver, toca en un solo punto al círculo unitario. Cuando yo tengo esa situación que una recta es perpendicular y toca en un solo punto al círculo unitario, en este caso a una circunferencia, a eso le llamamos una recta tangente. Para que sea recta tangente cumple dos condiciones. Uno, que toque en un punto al círculo o a la circunferencia y que sea totalmente perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 con el radio de dicha circunferencia, ¿no? Entonces, esta sería mi recta OP y esta es una recta que es tangencial al círculo unitario, es decir, toca en un punto al círculo unitario. Bien, pero ¿para qué nos sirve esta parte? Porque lo que hemos analizado hasta ahorita son las coordenadas sobre el círculo unitario, que hemos estado trabajando bastante en ello, y que esas coordenadas son x, y. ¿Para qué me sirve entonces esto? Veamos a qué me conduce. Lo que hay que tener claro aquí es lo siguiente, que en la ecuación de una recta como es esta m de aquí significa la pendiente, ¿no? Esto de acá. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, veamos lo siguiente. Sustituyendo las coordenadas del punto P, que son coseno de teta, seno de teta, se tiene lo siguiente. Evidentemente, lo que vamos a hacer es sustituir el coseno de teta es x y el seno de teta es y. Entonces, vamos a sustituir estas coordenadas en la ecuación de esta recta que tenemos por aquí. Entonces, nos queda, fíjense bien, y, en este caso seno de teta, es igual al valor m por el coseno de teta. ¿Por qué el coseno de teta? Porque la coordenada en x es el coseno, ¿no? Aclarando que para ese coseno de teta el valor de él tiene que ser diferente de cero. Por lo siguiente, porque al despejar la pendiente m que tenemos aquí, pues me quedaría despejando, esto está multiplicando, pasa a dividir, entonces me quedaría que la pendiente es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Y nosotros ya sabemos que seno sobre coseno, eso es igual a la tangente de teta. ¿Ven cómo se relacionan entonces estas funciones de seno y coseno con la tangente? Entonces, siguiendo entonces con la demostración, es decir, que la ecuación de la recta OP es y igual a la tangente de teta por x. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ya descubrimos entonces que el valor de la pendiente es igual a ¿quién? A la tangente de teta, ¿cierto? Entonces, sustituyendo aquí mismo, en esta misma ecuación. Es decir, me quedaría que y es igual, en vez de decir m, la pendiente, estamos diciendo que m, que es la pendiente, ya descubrimos que es la tangente de teta multiplicado por x. Pero sabemos que en esta coordenada, en este triángulo que se me forma, que por cierto es un triángulo que no está dentro del círculo unitario, sino que está fuera de él, miren ese triángulo rectángulo que se me formó, vean que toda esta coordenada aquí, esta coordenada en x, desde el punto 0 hasta este punto hay 1 de radio, ¿cierto? Todo esto es 1. Y lo que tendríamos que entonces determinar aquí es que este valor de x realmente es el valor de 1. Por tanto, el valor de y, sustituyendo ese valor de x igual a 1, la coordenada en y sería igual entonces a la tangente de teta. ¿Qué significa entonces, en resumen, esto, jóvenes? Que esta coordenada que yo tengo aquí, de este punto que estoy enseñando acá con el puntero, realmente para encontrar esa coordenada para la tangente me quedaría entonces que el valor de x vale 1
y que la coordenada en y va a valer equivale entonces a la tangente del ángulo θ. Es decir, me quedaría de esta forma, que la coordenada de la tangente sería 1, el valor de la tangente donde yo tenga ubicado esa recta en el círculo unitario. Interesante, ¿no? Entonces vean que ese valor de tangente es un punto exterior realmente al círculo unitario, pero que el análisis se hace siempre en base a la teoría del círculo unitario. Muy bien, entonces lo que hay que tener presente en esta parte del video es que el valor de la tangente entonces va a ser 1, tangente de θ. Bien, siguiendo entonces con la presentación. Veamos el ejemplo 2.9 de su libro y dice sea menos 180 grados menor o igual que θ y esto a su vez menor que 180 grados. Cuando tangente de θ es igual a menos la raíz cuadrada de 3, encuentra el valor de θ. Lo que me están diciendo a mí es que encuentre valores de ángulo comprendidos para este intervalo del ángulo. Estamos diciendo entonces para intervalos desde menos 180 grados en la parte negativa y para 180 grados en la parte positiva. ¿Por qué sucede esto? Es que recuerden que la función o las funciones trigonométricas son negativas y positivas en los diferentes cuadrantes. Por tanto, yo voy a determinar en qué cuadrantes la función, en este caso la función tangente, que es lo que estamos analizando, en qué cuadrante va a ser negativo y en qué cuadrante va a ser positivo el valor del ángulo. ¿Cómo voy a determinar eso? ¿En qué cuadrante estoy? Evidentemente, de acuerdo al valor del ángulo que me están dando aquí, el valor de la tangente de θ, que en este caso es menos la raíz cuadrada de 3. Entonces vemos la solución. Sabemos nosotros que la tangente de θ es igual a la menos raíz cuadrada de 3. Es decir, yo necesito saber el ángulo de referencia, como lo vimos en el video anterior, el ángulo de referencia correspondiente a este θ para el valor de menos raíz cuadrada de 3. Nosotros tenemos que utilizar entonces los valores de la tabla de los ángulos notables que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Evidentemente yo tengo que ubicar en el valor de la tangente y buscar el valor de la raíz cuadrada de 3. A pesar de que fuese negativo, ya sabemos que eso es porque está en un cuadrante negativo, ¿no? Por tanto, aquí lo encontramos y el valor de ese ángulo es el ángulo de 60 grados. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Quiere decir que nuestro ángulo de referencia, en base a lo que nosotros vimos en el video anterior, entonces quiere decir que nuestro ángulo de referencia es 60 grados. Lo que hay que determinar ahora es dónde la tangente es negativa. La tangente va a ser negativa, tanto en el segundo cuadrante como en el cuarto cuadrante. Entonces los ángulos de referencia al cual vamos a utilizar ahorita lo vamos a colocar de esta forma, pensando en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante. Vean que aquí tengo la recta tangente y vean lo siguiente, aquí viene lo interesante. Los valores del punto de la tangente realmente es 1, menos raíz cuadrada de 3. ¿Por qué menos raíz cuadrada de 3? Porque como lo vimos en la diapositiva anterior, pues el valor de la tangente se convirtió en la coordenada en y. Pero aclaro, esto solo sucede con la función tangente, no con el seno y coseno que ya lo vimos en clases anteriores. Estamos hablando de la función tangente. Por tanto, el valor de y cuando estoy trabajando con la función tangente, pues es ese mismo valor de la función tangente, que en este caso es menos raíz cuadrada de 3, como ustedes lo pueden ver. Si ustedes se dan cuenta de otro detalle, en este cuarto cuadrante, pues 1 es este valor, y el valor de menos raíz cuadrada de 3 sería toda esta distancia de acá, ¿no? Toda esta distancia de acá. Muy bien, entonces vamos a determinar los valores de los ángulos. ¿En qué cuadrantes? Como ya sabemos que la función tangente es negativo en el cuarto y en el segundo cuadrante, veamos entonces lo que sigue. Nuestro ángulo de referencia lo tenemos ahí. Y este ángulo de referencia es para la parte de la tangente negativo, porque tengo que encontrar un ángulo negativo. Y el otro, evidentemente, en la parte positiva en 180 grados, es decir, en esta parte de aquí. Entonces me quedaría lo siguiente. 60 grados sería este ángulo de acá. Sería para el cuarto cuadrante, menos 60 grados, evidentemente porque es el ángulo negativo, menos 60. Y para encontrar este ángulo de acá, veamos cómo se encuentra. Entonces el ángulo sería igual a menos 60 grados más 180 grados. Es decir, todo esto aquí es 180, entonces, pero yo tengo que sumarle la parte negativa, ¿no? Entonces sería menos 60 más el resto. Por tanto, me da un ángulo positivo de 120 grados. Quiere decir entonces que este ángulo de menos 60 grados corresponde a la parte negativa, aquí, y este ángulo de 120 grados corresponde a la parte positiva. Bien, entonces ya hemos encontrado los valores de la tangente de θ igual a menos raíz cuadrada de 3 en este intervalo de ángulo.
Vamos a hacer otro ejemplo, el 2.8, que es una parte del ejercicio donde dice sea menos 180 grados menor o igual que teta menor que 180 grados. Cuando la tangente de teta tiene el valor siguiente, encuentre el valor de teta. No utilice la tabla al final del texto. Entonces veamos lo que sigue. Vamos a utilizar entonces el inciso C del ejercicio 2.8 y me está diciendo a mí que el inciso C, el valor de la tangente de teta es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Así como lo hicimos en el ejercicio anterior, vean que esta función, este valor de la tangente de teta es un valor positivo. Entonces yo tengo que tomar en cuenta dónde la tangente es positiva. Veamos la solución. Entonces la tangente de teta es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 3 y yo necesito saber el valor de ángulo de referencia para ese valor. Nos vamos a la tabla y evidentemente el valor de la tangente de 1 sobre la raíz cuadrada de 3 corresponde al ángulo de 30 grados. Por tanto, la tangente de teta yo sé que es positiva en el primero y en el tercer cuadrante, ¿cierto? Entonces, al utilizar lo que ya hemos visto, entonces tendríamos que los valores de la tangente sería 1, que es el radio, y el valor de 1 sobre la raíz cuadrada de 3, que sería nuestra altura de esta aquí, la coordenada en Y, ¿no? Bien, entonces, sabiendo esos valores y sabiendo que vamos a analizar el primero y el tercer cuadrante, pues los ángulos de referencia me quedarían de esta forma. En la parte positiva de esta forma y en la parte negativa me va a quedar de esta otra forma. ¿Ok? Estamos analizando en el primer cuadrante donde es positivo y en el tercer cuadrante donde es negativo. Entonces me va a quedar en el primer cuadrante, evidentemente es el mismo ángulo de 30 grados, pero en el tercer cuadrante serían 30 grados menos 180 grados. En este caso de aquí, entonces me quedaría un ángulo de igual a menos 150 grados. Bien, como ustedes pueden ver, encontrar los valores para la función tangente en los cuadrantes es bien simple. Hay que tener en cuenta lo que ya hemos mencionado bastante, que son los ángulos notables, ¿no? Eso que tenemos por acá. Entonces, como tarea tienen por resolverme el ejercicio 2.8 y el ejercicio 2.9 de su libro. Recordándoles que si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues pueden escribirme y estamos para atenderles. Hasta el próximo video entonces, jóvenes.